Muy buenas tardes. Este es el video número 185 y vamos a comenzar este video primero aclarando aquí una definición. En realidad se trata de eso, ¿ya? Definiciones de las palabras. Y aquí en Efesios 5:4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracia. Pero aquí dice, hay que ver el contexto en el cual está la palabra truhanería, ¿ya? La palabra truhanería está en lo que es la necedad, ¿ya? La necedad es la necedad es un término del sinsentido. Cosas, ¿verdad?, que se dicen a la rápida, cosas que... el contexto grande es la necedad, que es una ley, ¿ya? Y ahí y está también la palabra truhanería. Y en la palabra truhanería, aquí yo quería explicar algo, aquí en el diccionario, porque el diccionario tiene dos connotaciones, ¿eh? Tiene dos connotaciones. La primera dice dicho de una persona que es sinvergüenza y que vive de engaños y estafas. Ese no es el énfasis que queremos darle a ese término, puesto que está dentro del contexto de las necedades, ¿ya? Pero la segunda connotación que tiene, ¿ya?, dice dicho de una persona, dice que con bufonadas, gestos, cuentos o patrañas procura divertir y hacer reír, ¿verdad? Aquí es ese el sentido que la Biblia le da, ¿verdad? Una persona que no toma en serio la vida. Me parece que el riesgo de uno de vivir en conformidad de estar siempre divirtiendo y hacer reír y vivir dentro de un contexto en el cual la persona tiene que ser como un actor, ¿cierto? La persona tiene que ser como un actor para poder entonces para poder aquí, como se dice la palabra, para representar, ¿cierto?, aquí diferentes cosas de la sociedad de las cuales uno se ríe, ¿ya? Personificar, aquí, eso es, aquí la persona busca personificar aquí diferentes circunstancias, diferentes o cuentos, como dice ahí, o bufonadas, que procura divertir y hacer reír, ¿verdad? Aquí eso es muy común verlo en la reunión de amigos, en las fiestas y todo ese tipo de cosas, que aquí se usa este tipo de conversación y son alegres, pero tienen aquí el riesgo que la Biblia le agrega, ¿ya? Le agrega que cuando uno está en el sistema del mundo con la distorsión, el riesgo que corre esto es de que la persona no toma la vida en serio y se relativiza, ¿ya? La persona se relativiza en el sentido de que no toma nada en serio la vida. Para la persona las cosas no son tan importantes, ¿ya? Y por eso está dentro del contexto de las necesidades. Nunca aquí, porque yo lo asocié con la palabra histriónico, ¿ya? La palabra histriónico aquí quiere decir, no es una palabra exclusivamente para los actores, ¿verdad?, para el teatro, no.
Histriónico también es una persona que también tiene esta forma alegre, esta forma de expresarse, como dice, de contar cuentos, y no necesariamente es alguien que no toma en serio la vida. No, son personas, por eso este término truhanería no es un término que se utilice, ¿ya? Aquí no es un término que se utilice, sino más bien el tema, la palabra histriónico, porque eso es lo que refleja, la personificación de circunstancias, de cuentos, de cosas que divierten a los demás, ¿ya? Pero como digo, la Biblia aquí lo expresa dentro del término de las necedades y las truhanerías, de que relativizan el pensamiento del ser humano y no lo hacen determinante. Eso era, aquí tenía que aclarar eso. Ya no quiero que se malentienda que aquí poco menos que los que son actores, ¿verdad? Porque ellos actúan solamente, no es que esos personajes que ellos hacen no es que sean verdad, es un trabajo de actor, ¿verdad? Para un teatro, para una obra, para un cine, qué sé yo, para todo eso, ¿ya? Y eso no tiene nada que ver. Aquí lo que está explicando Dios es la forma muy liviana de tomar la vida y de no tomar en serio nada de esto. Y entonces les dice, ve aquí, les da este consejo. Bien, ahí entonces quería aclarar porque todo era una cuestión de definición aquí, pero era la segunda connotación que sale en el diccionario, donde habla de estas bufonadas, como dice ahí, de esta forma de alegrar y de esto de las personas que son alegres siempre pero que corren el riesgo, como dice, de no tomar en serio la vida. Vamos a ir aquí a Filipenses, vamos primero aquí a ver la ley, ¿ya? Aquí a ver la ley, y aquí tengo una palabra, ¿ya? Que en realidad son como dos palabras, pero es una solamente. Aquí es el figurado, ¿ya? Es el sentido figurado, ¿ya? O también es la metáfora, ¿ya? Aquí también se usa esa palabra, ¿ya? Pero el sentido figurado aquí es algo que se usa aquí mucho, en muchas circunstancias y en muchas ocasiones, y es una ley. Vamos a ver de qué manera afecta esta ley. Aquí la definición que da el diccionario dice que usa figuras retóricas, ¿ya? Que usa figuras retóricas, es un lenguaje y un estilo figurado, ¿ya? Un estilo figurado. Dice, la segunda connotación dice, se dice del sentido en que se toman las palabras para que denoten idea diversa de la que recta y literalmente significa. O sea, hay un sentido literal en todo eso, ¿verdad? Que es como la letra lo dice, pero también hay a veces un trasfondo, que es un sentido figurado. Esta ley vamos a ver aquí en detalle, dice las propiedades. Dice, tiene la propiedad de ser conducente al pensamiento subjetivo, ¿ya? Tiene la propiedad de ver lo que hay detrás de la conducta, que a veces se pueden ver las intenciones a través de esta ley. Dice, asiste en el proceso de la madurez. Tiene la propiedad del uso de la razón. Es un lenguaje usado por nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Aquí el sentido figurado, ¿ya? Jesucristo trajo esta forma de mirar y de ver, una nueva percepción
¿ya? Y eso lo explica muy bien aquí en toda su ley. El sentido figurado es una ley que permite ver y hablar más allá de lo literal. ¿Ya? Parece que lo literal en la Biblia se explica también cuando dice a la letra. ¿Ya? Aquí a la letra es que se usa el sentido común para entender lo que esa palabra dice, así, literalmente, tal como está escrita. ¿Ya? Pero el sentido figurado le agrega un trasfondo, y era lo que nuestro Señor Jesús venía a enseñar, este sentido figurado. Por eso dice que permite ver y hablar más allá, ¿cierto?, de lo literal, aunque es una ley existencial, ¿verdad? Es una ley existencial porque es una ley para la sobrevivencia de la persona. La persona iba a tener que lidiar, ¿verdad?, con esta ley del sentido figurado para poder madurar, para poder crecer, para poder entender el sentido común de una manera un poquito más profunda, ¿ya? Y no quedarse ahí en la letra. Dice, no obstante fue enseñada por nuestro Señor Jesús para enseñar a salir de la simpleza en la que se encontraba el pueblo que vivía de la literalidad en la que estaban los fariseos. ¿Ya? Ellos vivían de esa forma. Aquí incluso hasta los sacerdotes más educados le costó mucho entender lo que Jesucristo hablaba. Veamos un ejemplo aquí, cuando Nicodemo le dice aquí en Juan 3, versículo 4, dice Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ve? Aquí era totalmente literal. Cuando Jesucristo decía que tenía que nacer de nuevo una persona, ellos pensaban en forma literal. Este era lo que prevalecía ahí, por eso les costaba mucho entender el mensaje, porque el mensaje era subjetivo. Tenía mucho del sentido figurado el mensaje. Dice, pero esto también hablaba del estado de ignorancia en la que se encontraba el pueblo de Israel y de la falta de educación de aquellos días. Dice, el sentido figurado es una ley intermedia entre el existencialismo y la subjetividad. Aquí el sentido figurado es el que conduce a la subjetividad propiamente. El sentido figurado es una ley entre lo literal, ¿ya?, y lo subjetivo. Es un término medio, porque también el sentido figurado también usa mucho de la literalidad. Dice, es una ley intermedia, entonces dice, una persona de la realidad literal alcanzará su máximo en el sentido figurado para poder explicarse las realidades, ¿ya?, dentro de su rango existencial, ¿ya? Porque la persona, estando aquí en esta condición, alcanza el nivel literal, ¿cierto?, que es lo que llaman el nivel intelectual, ¿ya? Una persona que ya aquí usa todo el material con el cual se ha educado, ¿cierto?, para poder entonces aquí usar su cuota racional, ya su cuota racional, pero no para buscar a Dios, sino que la usan aquí para sobrevivir en el mundo, pero no la utilizan para buscar a Dios, siendo que es Dios. El propósito que eso tiene es para buscar a Dios. Y dice aquí, es una ley que tiene muchos usos prácticos y es transversal. Aquí es una ley, atraviesa todas las realidades. ¿Ya? Dice, es una ley que facilita las relaciones entre personas. El sentido figurado no es una ley natural, ¿ya?, sino que es un lenguaje que tiene que ser desarrollado. Dice, sistemáticamente.
Tiene que ser desarrollado sistemáticamente, me refiero yo que tiene que ser permanente en el lenguaje de las personas. Dice, también es una ley que le permite flexibilizar los conceptos, ¿ya? Aquí permite ampliarse, ¿ya? Es una ley muy útil porque permite ampliar los criterios. Dice, por la diversidad de recursos que contiene, lo cual lo hace menos rígido. El sentido figurado ayuda a construir estructuras de criterios más amplios y también más flexibles, lo cual le ayuda a aceptar la realidad tal como es. Aquí la persona no se sale de esos parámetros. Dice, visto desde la subjetividad, aquí visto desde aquí, ¿ya? Es una ley muy útil, dice, el sentido figurado nos auxilia en la ampliación de la subjetividad. El mundo aprende tres formas de hablar, ¿ya? Primero, el idioma existencial, el idioma literal y el idioma del sentido figurado, ¿ya? Este es el idioma del sentido figurado. Yo creo que ahí están los tres idiomas o formas literarias que el mundo habla, ¿ya? Que dijimos, el idioma existencial, literal y el sentido figurado, ¿ya? Sin embargo, aquí en la realidad subjetiva, ¿ya? Aquí en la realidad de la fe, hay cuatro formas, ¿ya? Está también el idioma existencial, está el idioma literal, el idioma del sentido figurado y el idioma subjetivo. Se le agrega aquí el sentido subjetivo, ¿ve? El idioma subjetivo. Y nuestro proceso en la vida comienza con un idioma existencial y gradualmente va cambiando su forma de hablar hasta llegar al idioma subjetivo, ¿ya? Y es ahí en donde debemos desarrollarnos, dice, en todo su potencial. Solo ahí es donde podemos crecer para lograr los objetivos de llegar a ser hijos de Dios. Porque para entender aquí, para poder llegar a entender todo lo que es el fuero interno de la persona, se debe usar el sentido figurado y el subjetivo. ¿Ya? Y el subjetivo. Así que también se usa lo literal y también se usa lo existencial, pero ya en menor grado. Aquí donde prevalece más, uno se acostumbra a hablar en el sentido figurado y en el subjetivo. Aquí en Juan 8:43, nuestro Señor Jesús les decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Y este era el problema que había mayormente. Dice, en la época de Jesucristo, el estado de las personas era totalmente literal, ¿ya? Los sacerdotes que educaban al pueblo, que obedecían al antiguo pacto, estaban llenos de costumbres ritualistas. Así que Jesús, cuando empieza a hablar el idioma con un sentido figurado, les costaba mucho aprender, les costaba mucho captar la idea. Dice, hasta entonces el sentido literal era el idioma muy común entre ellos, pero tal como lo dijimos más arriba en este artículo, la ignorancia era un factor que les jugaba en contra, ¿ya? Aquí en Apocalipsis 18:4, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, salid de la ignorancia, salid de la distorsión en la que estás, ¿ya? Salir de este sistema con el cual se comunica conceptualmente el mundo. Dice, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. ¿Verdad? Aquí no ser partícipe, ni empezar a tener la misma conducta que tiene todo el mundo. Así que aquí los sinónimos, ya para la palabra del sentido figurado, es alegórico, retórico, supuesto, imaginativo, analógico. Aquí literal es lo antónimo, ¿ya? Es literal, fiel, exacto, preciso, concreto. ¿Ya? Aquí los derivados, figuradamente, figurable, figuración, figurado. Y entonces esa ley del sentido figurado que es necesaria, porque le sirve a uno mucho para percibir
¿ya? Le sirve para discernir, le sirve para aquí entender, ¿ya? Muchos aspectos de las realidades que lo rodean a uno. Bien, vamos a ir entonces aquí a lo que nos ocupa, aquí del capítulo 4, versículo 7 de Filipenses. Aquí 4, versículo 7. Aquí vamos a leer un poquito del 6 para entender el contexto en el que estamos. Por eso que habíamos hablado aquí de que dice la palabra, por nada estéis afanosos. Y quiere decir, no hagan sus cosas solos. ¿Ya? Aquí no estén ahí ustedes queriendo, ¿ya? Hacer esto, lograr lo otro, ir para allá, venir y todo, y sin Dios. Porque las personas se olvidan de Dios, piensan que Dios es solamente mediante el momento que están en la iglesia, o están en los estudios, o están aquí en la oración, ¿verdad?, hincado de rodillas. Y no, aquí uno puede estar con Dios las 24 horas del día, y uno puede ya, tener a Dios en su vida en todo momento. Por eso dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones, si sean conocido el devenir diario que uno tiene, ¿ya? Sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracia. Que uno siempre debe no olvidarse de tener esa gratitud ante Dios, ¿ya? Las gracias porque aquí nos ha entregado algo realmente gigantesco, algo realmente grande en la vida de las personas. Y dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿ves? Sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Cuando ya se logra ahí la ausencia de conflictos en el corazón, cuando uno se va limpiando, ¿ves? Eso sobrepasa a todo entendimiento. Eso, porque ya empieza la vida a emanar del corazón, tal como dice la ley. Aquí, sobre toda cosa guardada, dice ahí en Proverbio, guarda tu corazón, porque de ella, aquí del corazón, ¿ya? Aquí del corazón mana la vida. Aquí. Y dice, por eso dice que sobrepasa todo entendimiento. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí que está todo esto en paz. ¿Ya? Y eso es lo que va a preservar la vida de la persona. Una vez que la persona ya entra en esto y empieza entonces el proceso de santidad, ya eso no se pierde más si la persona lo retiene, ¿ve? Con amor, con cariño, con entrega. Aquí va desarrollando cada vez más su formación. Y dice, guardará vuestros corazones, ¿ve? Una manera de preservar aquí, preservar lo que se ha ganado con el esfuerzo y el trabajo. Dice, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a ver este versículo primero. Y aquí hemos dicho aquí que Deuteronomio 30, 19, Dios conmina al ser humano, ¿cierto? Diciéndole, mira, aquí está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esa es la primera ley que Dios pone ahí delante del hombre. Y luego, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla ahí de que nuestro Señor Jesucristo estaba reconciliando al mundo. ¿Ya? ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Porque toda incluso ahí también hay una parte, ahí en Juan,
Juan 3:36, creo que es ahí la escritura donde dice, el que rehúsa, ¿cierto?, creer en el Hijo no verá la vida, y la ira de Dios estará en su vida. Así que aquí no se puede, aquí el ser humano no puede, si rechaza el camino, rechaza su propia vida, atenta contra su propia existencia. Esto es lo que nuestro Señor Jesús está diciendo. Así que cuando dice que nuestro Señor Jesucristo está reconciliando al mundo, aquí justamente es que lo está llevando a una definición, ¿verdad? Y aquí, ¿cierto? Entonces, en esta escritura, como ya anteriormente habíamos dicho, que la persona, por eso la tierra está llena de problemas, ¿cierto? Todo hombre aquí tiene muchos problemas, ¿ya? Todas las dificultades que se presentan en la vida, tiene muchos problemas, y Dios está mirando, ¿ve?, para ver de qué forma se está definiendo. Dios está mirando ahí para ver de qué forma se define y de qué forma enfrenta los problemas. Ya lo explicamos bien en el video anterior. Pero aquí, entonces les dice a los cristianos, a los que están comprometidos en el camino de Dios, les dice lo siguiente. Aquí, para que se definan, en forma correcta. Y les dice, en todo aquí tienen que definirse sus vidas, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto. Acuérdense, la palabra honestidad es un valor, ¿ya?, que uno tiene que investigar lo que significa su definición, ¿ya?, y el contenido que tiene y todo, profundizar en ello para poder entonces hacer propio de uno la honestidad. Entonces aquí Dios dice, miren, piensen en todo lo que es verdadero, aquí en toda la ley, esto forme parte de sus vidas, en todo lo que sea honesto, en todo lo que es justo, ¿verdad?, aquí en el trato que damos a los escenarios de prueba, en todo lo puro, todo aquello que no esté contaminado, porque aquí en la distorsión y en la formación del mundo hay mucha contaminación. ¿Ya? Y cuando hablamos de contaminación, hablamos de los conceptos, el concepto, porque el concepto tiene el poder de mover el corazón de la persona y de generar conductas mediante el instinto. Y si la información es equivocada, conductas equivocadas tendrá la persona. Por eso dice todo lo justo, todo lo puro, hablando aquí de la santidad. Acuérdense que la santidad no es tan solo aquí, no es tan solo apartarse de lo malo, sino también tiene que ver con los conceptos. Por eso uno tiene que estar derribando continuamente conceptos falsos. De qué manera la gente enfrenta las realidades, de qué manera se hace justicia en este mundo, de qué manera actúan, ¿verdad?, en diferentes circunstancias las personas para hacer esto, hacer lo otro, de la manera en que trabajan y todo. Todo eso va definiendo. Entonces aquí dice todo lo puro, lo que uno no tiene que contaminarse. Y dice todo lo amable, la forma en que uno se presenta aquí ante los escenarios de prueba. ¿Ya? Todo lo que es de buen nombre, todo lo que esté aquí que sea noble y que es compatible con el fuero interno. Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, eso es lo que debe de ocupar nuestra mente, nuestra actitud frente a los escenarios, porque eso va definiendo. Eso va definiendo y eso va aquí en la medida que uno se define ante Dios, ¿cierto?, y va actuando, porque cuando uno se define con la ley de Dios, ante Dios, entonces la percepción hacia los escenarios le cambia. Y entonces uno empieza a actuar y empieza aquí a vivir, ¿ya?, en función de la ley de Dios. ¿Ya? Empieza a mostrar una conducta
diferente, una conducta basada en lo que aquí está hablando. Esta forma, esto es lo que ayuda a definirse a un cristiano, estas conductas. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, aquí todo con ese is al final, como dice lo que aprendisteis, aquí todo esto que el apóstol Pablo ha entregado, dice, y recibisteis y oísteis por medio de la fe y visteis en mí, dice, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo, un buen ejemplo. Aquí el Dios de paz estará con vosotros. ¿Ya? Aquí estamos en... entonces, hasta ahí nos falta todavía... Sí, hasta ahí es donde tenía la escritura, ¿ya? Ahí, pero es importante entender este versículo, ¿ya? Porque no puedo yo tomar este versículo en forma literal y pensar que es una bonita escritura, ¿verdad? Y que no, tengo que hacerlo, volverlo práctico en mi vida. Me parece que una de las dificultades del cristiano es volver práctico el camino que es subjetivo, ¿ya? Porque se trabaja en el fuero interno. Yo me acuerdo cuando estaba en mi adolescencia hacia la etapa de adulto, entender esto era verdaderamente difícil. ¿Ya? Yo no entendía lo que era la subjetividad, no entendía lo que era el sentido figurado, ¿ya? Lo literal, no entendía nada de eso. Y después, cuando ya empecé a entender todas esas realidades, cuando Dios me enseña, entonces me doy cuenta, todas las escrituras empiezan a cobrar vida para uno y empieza uno a entenderla y a transformarla en un fin práctico. ¿Ya? Aquí, ¿cómo cuando yo leía estas escrituras y me quedaba ahí con un signo de interrogación gigantesco delante de mí, porque decía, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo albergo en mi mente los pensamientos? O sea, ¿cómo los ordeno? Porque solamente me veía ahogado por el instinto, por la ley impulsiva de los instintos. Entonces, ¿cómo? No le veía a esto ni pie ni cabeza. Entonces, por eso es tan importante salir de esa condición y escuchar lo que Dios está diciendo para que esto todo cobre vida en uno. Aquí vamos a ir ahí ya terminamos el libro de Filipenses, ¿ya? Aquí los escritos de Filipenses, ¿ya? Aquí se acostumbra a llamarle libros, pero la verdad es que son solamente algunas hojas, ya son escrituras aquí, y vamos a leer ahora entonces las escrituras del siguiente libro, las escrituras de aquí de Colosenses, ¿ya? Y ahí en Colosenses vamos a ver las escrituras que corresponden aquí, aquí en Colosenses 1, del 9 en adelante. Del 9 en adelante. Colosenses 1, del capítulo 9 en adelante. Perdón, del versículo 9 en adelante. Aquí, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Todo el capítulo. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí, que seáis llenos del conocimiento. Aquí, acuérdense que la razón es la que tiene que alcanzar esa plenitud.
cuando habla de llenar de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, es la razón la que tiene que desarrollar estas cualidades intelectuales. ¿Ya? O sea, la razón es la que tiene el intelecto. Y es ahí donde debe de crecer. ¿Ya? Por eso aquí cuando dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de lo que dice toda la ley, dice en toda sabiduría, ¿ve? Cualidad que la razón tiene, porque la razón es la que va creciendo en sabiduría, que es la capacidad que va adquiriendo para manejar la ley en las diferentes circunstancias cuando se enfrenta con los escenarios. ¿Ve? En toda sabiduría, en inteligencia, porque la razón empieza a crecer, ¿ya? A crecer en toda la ley, a entenderla, ¿ya? A entender todo. ¿Ve? El entendimiento es la inteligencia, ¿ya? Y la inteligencia espiritual, que quiere decir aquí unidos ambos espíritus. Dice, para que andéis como es digno del Señor, porque puede decir que cuando la razón alcanza aquí la plenitud es porque el corazón le está enviando información que la misma razón ha puesto ahí, en el corazón. ¿Ya? Y por eso entonces empieza el instinto a recoger la información, ¿cierto? Nueva que está ahí ahora en el corazón de la persona y la va convirtiendo en conducta. La razón ahora va obedeciendo a una nueva formación, a una nueva información, ya que sale de su corazón. Por eso dice aquí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, ¿ya? Llevando fruto en toda buena obra. Y aquí cuando dice agradándole en todo, no es que uno ande preocupado durante el día, bueno, voy a hacer esto, le caerá bien al jefe o no, ¿verdad? Dios se va a agradar de esto o no. No, no. Cuando dice agradándole en todo, y quiere decir que ya el camino de Dios se ha vuelto un modo de vida. Por lo tanto, uno actúa en forma natural, en forma genuina. Por eso dice, llevando fruto en toda buena obra. Todo lo que hagamos, siempre va a haber la percepción de lo que estamos sembrando en nuestro corazón, ¿cierto? Siempre va a estar esa mirada. Y llevando fruto en toda buena obra, ¿ve? Para el diseño de la ley, ¿verdad? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios, porque uno va ganando en experiencia, ¿cierto? Va ganando en conocimiento, va ganando en sabiduría, en inteligencia, en todo el desarrollo. Si uno está diariamente trabajando, ¿verdad? Como 24/7, ¿ya? Que es lo que uno... Y la 24/7 comunicado con su Creador. El Creador siempre está alrededor de uno, siempre está detrás de los escenarios, ahí, trabajando, asociados con uno. Dios aquí tiene millones de ángeles en todo el mundo, ¿ya? Y también, aunque la persona ande en el mundo, igual, ¿cierto? Aquí Dios, por medio de los ángeles, va mirando a las personas cómo se van definiendo, ¿verdad? Cómo se van definiendo hacia el camino de la muerte. Entonces, la persona, igual, la ley los conmina, ya sea hacia la muerte o hacia la vida. Y aquí en el versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder. ¿Ves? Fortalecidos, ¿dónde? Aquí, la razón, con todo poder. ¿De qué poder habla? Porque una vez que la razón entra a estudiar, ¿cierto?, su ley, ya ese estudio y esa preparación y ese entendimiento, ¿cierto? Aquí, como dice
fortalece con poder, que quiere decir que le da a la razón el poder de cambiar, de ir transformando el corazón de la persona. Porque la razón es la responsable en esto. Así que le da el poder para transformar el corazón, que es lo que logra la palabra de Dios. Dice, conforme a la potencia de su gloria, ¿ves? Conforme a esta potencia, conforme a la potencia de su gloria, dice, para toda paciencia y longanimidad, ¿ves? Para correr, porque esto hay que hacerlo aquí con manos de joyero, ¿verdad? Aquí hay que hacerlo con cuidado, aquí por eso ustedes han visto, por ejemplo, lo que es la comprensión de palabras, cómo la ley, ¿verdad?, es entendida en todos sus aspectos, ¿verdad? Aquí en lo más que podemos. Yo creo que todavía podríamos agregarle mucho más contenido, a lo mejor, pero entendemos la parte básica de la ley, cómo es estructurada, cómo actúa en uno, en qué nos afecta en lo subjetivo, en qué nos afecta en lo literal, por qué fue creada, cuál fue la intención de Dios en todo esto, ¿ves? Entonces uno va comprendiendo la vida, ¿ya? Y uno se va creciendo, como dice aquí. Por eso dice aquí, para toda conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, dice, con gozo, alegría que produce cuando uno descubre todo esto, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos, que quiere decir que nos educa, ¿ya? Aquí nos va educando para que podamos tener la capacidad, ¿cierto?, de llegar a participar de la herencia de los santos en luz, todos los que ya nos antecedieron, ¿ya? Y que somos nosotros los últimos que vamos quedando aquí al final de los tiempos, porque esa es una realidad, estamos en el final de los tiempos. Y aquí en el versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿ves? Nos ha librado aquí de todas estas tinieblas, de la ignorancia, de la potestad de la ignorancia en la que vive el mundo, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, aquí a donde está la vida. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿Ve? Que fuimos rescatados, aquí cuando habla de la redención, aquí que fuimos rescatados, ¿ya?, por su sangre, el perdón de pecado. Y mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesús, hay perdón para todos. Aquí toda persona que se acerca, lo primero que recibe de Dios es el perdón. Recibe inmediatamente el perdón y Dios dice, estás en completa libertad de ponerte a trabajar. Entonces, aquí, bienvenido seas aquí y entonces, persevera. ¿Ya? Aquí hagamos este contrato, ¿verdad? Mediante el bautismo, hagamos el contrato en el cual te comprometes. Entonces, ve adelante, aquí está todo el material de estudio, ¿ya? Y manos a la obra, aquí. Y la persona entonces se pone a trabajar. Y aquí en el versículo 15 dice, Él es la imagen, hablando de nuestro Señor Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero en toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, a través de nuestro Señor Jesús. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, hablando de todo el universo, dice, las que hay en la tierra. Aquí todo el planeta y todo lo que hay en él, dice, y las que hay en la tierra, dice, sean visibles e invisibles, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros vemos el mundo, ¿verdad?
lo que se ve, ¿verdad? O sea, lo que se puede palpar, lo que se puede manejar y todo, pero hay un mundo invisible que no vemos, ¿ya? Que son las bacterias, que son los microbios, que son aquí todo un mundo, ¿verdad? De la química, de la física, de las leyes, ya muchas leyes para mantener el equilibrio y todo eso. Visibles, invisibles. Y aquí dice, sean tronos, ¿ve? Porque aquí, acuérdense que hay aquí el mal también gobierna, ¿ya? Sean dominios, ¿verdad? Aquí el poder que tienen, este mal, acuérdense que es protagónico, ¿ya? Aquí hemos dicho aquí muchas veces que Dios hubiera fracasado en su plan si no hubiera existido el mal. Dice, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque finalmente el Hijo iba a heredar todas las cosas. Dios Padre le entrega todas las cosas. Y aquí en el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí la respuesta a preguntas que son fundamentales, y es necesario entenderlas, y es necesario también profundizar en estas cosas para que entonces la persona pueda vivir en conformidad de esa verdad, ¿ya? Dice, y Él es antes de todas las cosas, y cuando era el verbo, ¿ya? Antes de la materia, antes de todo, estaba ahí el verbo y Dios Padre, ¿ya? Y ahí es donde está el proyecto hombre, y ahí es donde nacen los hijos, los primeros hijos, nacen solamente del Espíritu, ¿ya? Y nuestro Señor Jesucristo los trae a la tierra, ¿ya? Aquí, y de la misma forma en que el Padre envió a nuestro Señor a la tierra, también Jesucristo los envía a los hijos, que son las primicias. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice, el que es en el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ya? Aquí Él es el que abrió camino, ¿entiendes? O sea, en todo tenía que ser primero, no porque era Dios, ¿me entiendes? No, sino porque Él es el que estaba abriendo camino, ¿verdad? Para que el hombre pudiera entrar en Él. Y aquí el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. A ver, vamos a ver primero un versículo aquí que no lo pasé por alto. Dice, y Él es antes de todas las cosas, hablando de antes de la materia. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. Esto es importante, porque es Él el que sostiene toda la creación. O sea yo aquí tengo vida en este momento, ¿cierto? Estoy parado frente a las cámaras, estoy hablando y todo. Pero ¿qué es lo que me permite hacer todo esto? ¿Ya? ¿De dónde viene la energía que está ahí? Siempre me ha intrigado, ¿ya? De que si uno dice, bueno, yo qué es lo que soy, bueno, yo soy producto del alimento, ¿ya? O sea, en la medida que yo como, ¿cierto? Por eso voy creciendo como niño, ¿verdad? Voy creciendo y todo porque me voy alimentando. Y la verdad es que no es así. Aquí si el ser humano se desarrollara y se alimentara solamente de lo que come, entonces eso sería insuficiente. ¿Ve? Pero aquí están estas fuerzas poderosas de parte de nuestro Señor Dios, aquí que permiten que el corazón ande, que la sangre circule, que yo pueda pensar, que yo pueda hablar, que yo pueda tener vida. Es Él quien la está sustentando y la está proveyendo. Por lo tanto, aquí todas las cosas en Él subsisten. Él hace que las cosas sean. ¿Ya? Él es el que produce todo esto que vemos. Y aquí
Vamos aquí al versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cuando dice toda plenitud, hablando de la razón plena, la razón alcanzó la plenitud, ¿ya? Y qué es lo que estamos haciendo también nosotros, ¿ya? Como cristianos, estamos también camino hacia la plenitud que alcanzó también nuestro Señor Jesús. Agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, ¿ve? A través de su palabra, el poder reconciliar todo. Ya vemos cómo el mundo, ¿verdad? Dios lo está reconciliando. Dice reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí, mediante ese sacrificio, Dios aquí está, la cobertura. Por eso la definición es tan importante. Ese es un tema ahí importante que tenemos que entender, cómo Dios está llevando a cabo la definición del ser humano en este mundo. Y aquí ve esto de reconciliar consigo todas las cosas, que finalmente, como hemos dicho, aquí nuestro Señor Jesucristo no tan solo va a llevar a cabo su plan maestro, sino también va aquí a hacer justicia, ¿ya? Y va a juzgar todos los casos, ¿ya?, que se han producido en la tierra, todos los casos justos, injustos, ¿ya? Aquí personas que, bueno, ya vemos todo el mal que hay en esta humanidad. Y Él es entonces el que finalmente, como dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, porque finalmente ahí es donde va, es lo que va a permanecer y es lo que va, entonces, al final de los tiempos, va esto a concretarse verdaderamente. Aquí en el versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Así éramos antes, todos estábamos ahí, ¿ve? Cuando Dios era el Dios de Israel, ¿verdad? Y éramos enemigos en vuestra mente, ¿verdad? Cuando estábamos sin Dios, ¿ve? Aquí, enemigos en vuestra mente, porque no teníamos una razón muy pequeñita, aquí solamente una cuota de razón, ¿verdad? Y gobernado por nuestros instintos, ¿ya? Éramos extraños ante Dios y enemigos porque no estábamos haciendo, cumpliendo con el propósito. Y dice, en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿ve? Por medio de la distorsión. Malas obras, ¿ve? La ley de la familia la habían distorsionado, ¿ya? Y producían malas obras. Dice, ahora os ha reconciliado. ¿Ve? Ahora el mecanismo de la reconciliación, que es lo que ayuda entonces a limpiar el corazón. Aquí, por decir así, la reconciliación, ¿cierto?, es aquí la pala mecánica, ¿verdad? Aquí que va sacando todo el terreno, lo va limpiando, ¿verdad? Sacando toda la maleza que está ahí. Dice, ahora os ha reconciliado, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cuando dice santos, sin manchas e irreprensibles, ¿cierto? Aquí es todo el efecto que producirá en el corazón la ley. Dice, si en verdad permanecéis fundados, aquí fundado, aquí en el fundamento de la ley. Si permanecéis fundados, dice firmes, dice fundados y firmes en la fe. ¿Ya? Aquí, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Ve? Todas estas leyes
aquí, porque es por medio de la fe, que tiene, la fe en la que tiene que poner el fundamento, ¿eh? Y hacerlo firme aquí, y sin moveros de la esperanza, pues la esperanza también es parte de la ley de la fe, y dice aquí la esperanza del Evangelio que habéis oído, dice, ¿ve? Que habéis oído, ¿ya? El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí era cuando la iglesia, bueno, ya hemos hablado de ello, ¿eh? Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que anuncie cumplidamente. Aquí el apóstol Pablo llevó a cabo la obra que se le encomendó. Aquí dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. De todo el misterio, el apóstol Pablo se le dio ahí, por decir que él fue enseñado directamente por nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y le enseñó todo lo que era el fuero interno, y eso es lo que entrega, y eso es y con eso educa, ¿cierto?, a todas las iglesias en lo que de este evangelio que va a todo el mundo, pero él entendió, ¿cierto?, y participó de este misterio y que le entregó nuestro Señor Jesús, y lo entrega entonces a toda la humanidad. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, porque había que llevarlo a todo el mundo, ya no era privativo del pueblo de Israel, y ahora ya no era un pacto de país, ¿verdad?, un pacto de nacional o un pacto de raza, sino que ahora era un pacto individual para toda la humanidad. Dice, la gloria de este misterio entre los gentiles, dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros habitando mediante su ley. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí presentarlo aquí de una manera madura, de una manera santa. Aquí la educación que nos entrega aquí prepara a la persona entonces para todo esto. Igual como sale ahí la ley, ahí en Isaías, donde dice, he aquí yo envío mi palabra, ¿ya?, y hará lo que yo quiero. ¿Ya? Aquí, que mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y pone el ejemplo entonces del ciclo del agua, pone el ciclo del agua, donde el agua va y hace producir la tierra, ¿ya? Y la tierra produce frutos. Aquí también Dios envía su palabra a los seres humanos, y los seres humanos entonces producen frutos también. Igual dice, yo les envío mi palabra y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, que es y lo que Dios quiere es el gran plan maestro, ya que está llevando a cabo en toda la humanidad. Así que, sin más, nos vemos en el próximo video.